Bueno, chicas, los síndromes mielodisplásicos es un grupo de trastornos hematológicos caracterizados por citopenias periféricas, presencia, ¿sí? Citopenias periféricas en presencia de una médula ósea normo hipercelular y maduración displásica de las líneas celulares. Digamos que cuando hablamos de maduración displásica, ¿qué quiere decir? Que son procesos neoplásicos también, preleucémicos, en donde hay una anormalidad a nivel de la célula madre médula ósea y las células salen disminuidas a sangre periférica con una maduración incompleta, con una maduración anormal. Ustedes van a ver ahorita unas fotografías en donde el núcleo va a estar en forma de anillo, algunos neutrófilos van a estar sin gránulos, entonces esa es como la característica de esos síndromes, maduración displásica o incompleta o anormal. Son síndromes preleucémicos en un 25 a 50%. La frecuencia es más que todo en adultos, son procesos crónicos, muy poco en niños, ¿sí? Y se basa en mutaciones, por supuesto, en la célula madre, de conversión de protoncogenes a oncogenes, o puede ocurrir también por algunas mutaciones, por ejemplo, como la delesión de ciertos genes supresores de tumor a nivel de 5Q, 7Q, recordemos, o 20Q, que recordemos que son el brazo largo de los cromosomas, o de pronto hay una trisomía del 8, en el 11, el 21, o monosomía del 7 y 17. Todas esas mutaciones hacen, por supuesto, que haya una anormalidad en la célula madre hematopoyética y haya una maduración displásica de las líneas celulares con citopenias periféricas. Son las dos características de estos pacientes. Son pacientes asintomáticos, pueden pasar desapercibido y se diagnostica al momento del laboratorio, pero cuando generan sintomatología normalmente la generan como el de una anemia, ¿sí? Y son pacientes que a pesar de que le den tratamiento a esos pacientes por la anemia, es una anemia refractaria, es decir, que a pesar de que le den, por ejemplo, hierro o vitamina, no van a corregir la anemia por ese tratamiento. ¿Por qué? Porque el problema no es de hierro y vitamina, sino es un tumor de médula ósea. Se pueden presentar hemorragias también, porque recuerden que hay citopenia periférica, incluyendo las plaquetas, infecciones que ocasionan muerte, es pleno y hepatomegalia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues inicialmente presentan pacientes clínica de anemia, son casos de anemia que no responden al tratamiento. Van a presentar blastos, pero muy, muy poquitos, menor del 5% en médula ósea. Esas son las anormalidades cromosómicas que se pueden detectar a nivel de citogenética. Eh, y también, pues, el diagnóstico puede ser a través de biología molecular. ¿Cuáles son los hallazgos a nivel de médula ósea y a nivel de médula ósea y de sangre periférica? Entonces, en sangre periférica, pues hay anemia, hay macrocitos, hay puntado basófilo, inclusiones eritrocitarias como el cuerpo de Howell-Joly, anisocitosis y poiquilocitosis. A nivel de la línea mieloide, leucopenia o leucocitosis, pero la gran mayoría de las veces son leucopénicos. Como les había dicho, hay una citopenia, ¿no? O pancitopenia generalizada, ¿sí? Pero hay leucocitosis en este caso solamente en aquellos procesos que son mieloproliferativos crónicos. Hay neutropenia, hay presencia de blastos, desviación a la izquierda. Recuerden que son las células inmaduras como promielocito, mielocito, metamelocito, callado. Cuando hablo de dis, miren que ustedes ven acá que hay disgranulopoiesis y acá abajo también hay diseritropoiesis. Quiere decir que hay maduración de estas células de rajos y de los granulocitos, pero morfología anormal. Entonces pueden ser o hipersegmentados o hipolobulados, ¿sí? Disminución de las enzimas, etcétera, etcétera. Eso es en sangre periférica y las plaquetas normalmente están muy disminuidas, pero puede haber unas excepciones en donde están muy, muy aumentadas con presencia de macroplaquetas. Dentro de las trombopoyesis encontramos hipogranulación y micromegacariocito.
A nivel de médula ósea, pues ustedes ven acá esas anormalidades también, eritropoyesis megaloblástica, es decir, que aquí vamos a ver todos los normoblastos de la eritropoyesis muy grandes, con núcleos lobulados, en donde se supone pues que no tienen que ser un núcleo lobulado. Vamos a ver sideroblastos en anillos. A nivel de los blancos en médula ósea, pues vamos a ver ausencia de gránulos también y anormalidades en los núcleos, muy parecido a sangre periférica. Y en médula ósea, con referente a las plaquetas, los megacariocitos van a ser muy pequeños. Se supone que los megacariocitos, ya vamos a ver las imágenes, es un núcleo que es como lobuladito, ¿cierto? Un núcleo con hendiduras, pero aquí vamos a encontrar núcleos separados, eso no es normal, ¿sí? O megacariocitos mononucleares. Están las imágenes que yo les decía ahorita, miren. Hay producción de células sanguíneas en sangre periférica, perdón, en médula ósea que pasan a sangre periférica, sí. Pero como es un síndrome preleucémico, hay una displasia o anormalidad en la hematopoiesis, rojos, blancos y plaquetas. Por eso se llama maduración displásica. De ahí el nombre displásico, maduración anormal. Anormalidad principalmente la morfología. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba. Son pacientes que inician primero con una anemia, ¿sí? Miren los glóbulos rojos con hipocromía. Miren, por ejemplo, los leucocitos, cómo están. Núcleo en anillo, hiperlobulados, ¿sí? O hipolobulados, con ausencia de gránulos. Si observan, las plaquetas, ausencia de gránulos también, o plaquetas grises, macroplaquetas, que están casi el tamaño del hematíe, inclusiones eritrocitarias como el cuerpo de Howard-Joly. Tenemos esta forma de núcleo, ¿sí? Que es irregular en los neutrófilos con ausencia también de gránulos. Miren esta hipocromía. Y tenemos entonces los megacariocitos a nivel de plaquetas, a nivel de médula ósea. Eso es un megacariocito anormal. Normalmente los megacariocitos no son así. Recuerden que tienen su citoplasma y su núcleo en forma como de una roseta, ¿sí? Entonces aquí hay un único núcleo en el megacariocito, o si no, ese núcleo puede estar fragmentado. Bueno, entonces a nivel de la médula ósea vamos a encontrar diseritropoyesis o eritroblastos también multinucleares con cromatina anormal, ¿sí? En la letra número B, pues vamos a encontrar anisocitosis, poiquilocitosis, también núcleo, eritroblastos con el núcleo fragmentado. Y tenemos entonces en la letra C, pues ahí vamos a encontrar dos eritroblastos que están presentando mitosis, ¿sí? Pero anormal, porque si se dan cuenta, hay uno que tiene un núcleo y hay uno que tiene tres núcleos. Y a nivel de la letra D, pues es el producto de una mitosis de dos eritroblastos, cada uno con tres núcleos. La médula ósea, pues como lo observan, presenta maduración displásica y médula ósea hipercelular, normocelular e hipercelular también. Hay hiperplasia eritroide, mieloblastos menor al 20%, diseritropoiesis con eritroblastos también megaloblastos o grandísimos. Y vamos a encontrar también a nivel de la línea roja en médula ósea, en esos síndromes mielodisplasicos, trastornos en la síntesis del grupo M y de las porfirinas. Es decir, vamos a ver que hay una anormalidad en la captación del hierro por parte de esos normoblastos, y ese hierro se va a acumular en el citoplasma formando los denominados sideroblastos en anillos. Más adelante lo vamos a ver. En la figura número 2, entonces encontramos a nivel de médula ósea la disgranulopoyesis. Si ustedes se dan cuenta, la letra A presenta un neutrófilo con hipogranulación en el citoplasma, ¿sí? Y miren el núcleo como está fragmentado. Eso no es normal. A nivel de la letra B vamos a encontrar macrobalocitos también, neutrófilos hipolobulados, y que son los que están en la parte de arriba, y del lado derecho de esa misma letra B, los más grandes son monocitos atípicos con núcleo irregular y vacuola. En la letra C observamos unos granulocitos también inmaduros, anómalos y con vacuolización. Distribución heterogénea, por supuesto, de los gránulos y gigantismo celular. Comparen esos tres. Hay un callado, hay un neutrófilo y ese grande que está en el centro con las vacuolas. Y la letra D, pues vamos a encontrar también los brazos atípicos, el que está señalado con la flecha, y con gránulos tipo 2, que ustedes ya conocen cuáles son esos gránulos.
En la figura 6 vemos la dismegacariopollisis. En la letra A, miren que es el que está en el centro es un megacariocito pequeño, con un núcleo excéntrico. Eso no es normal. Normalmente los núcleos están en el centro. En la letra B encontramos también otro micromegacariocito con un núcleo más grande, y en la letra C vamos a encontrar varios megacariocitos que son los centrales con núcleos fragmentados. Los de abajo son núcleos fragmentados, y el que está en la parte de arriba pues es un único núcleo redondo. Si ustedes recuerdan, los megacariocitos presentan son núcleos de tipo como hendiduras en forma de roseta, ¿no? Bueno, entonces en esta diapositiva vemos a nivel de patología, ya no a nivel de aspirada de médula ósea, sino a nivel de corte histológico, una médula ósea en la letra A hipercelular. En la letra B vamos a encontrar, por supuesto, ya agrupaciones de megacariocitos en gran cantidad, con esas irregularidades vistas en la diapositiva pasada. En la letra C vemos hiperplasia megacariocítica con formas atípicas en forma de bizarra, es decir, como alargadas. Del lado derecho, en donde está la flecha, esa estructura del centro es un sideroblasto, es decir, un normoblasto a nivel de médula ósea con unos gránulos en el citoplasma. Ese es el acúmulo anormal del hierro a nivel del citoplasma, y que no está siendo utilizado por el grupo M para la síntesis de hemoglobina. Y esto es una anormalidad en esos normoblastos. A nivel del diagnóstico, aunque bien el hemograma y el FCP no son diagnósticas, pero sí permiten que el bacteriólogo pueda observar esa displasia morfológica en las tres líneas celulares. Además, en el hemograma se observa la anemia. La ferrocinética es importante porque vamos a ver esa normalidad del hierro que no está siendo utilizado. El mielograma, ustedes vieron es importante porque pues vieron esas anormalidades morfológicas que vimos. El cariotipo, y la citometría de flujo permite identificar las aberraciones cromosómicas como las de lesiones, translocaciones que son muy frecuentes, provocando esos síndromes mielodisplásicos. Otra forma de diagnóstico es la presencia de sideroblastos en anillo en médula ósea. Los sideroblastos en anillo, ustedes ya conocen, son normoblastos con acúmulo de hierro en su citoplasma a nivel de la mitocondria. ¿Por qué? Por esa incapacidad de unirse el hierro al grupo M y generar la síntesis de hemoglobina. Entonces, como lo observan ustedes ahí, está coloreado con azul de Prusia o también con coloración de Peirce, y se observa, son esos puntos azules, ese es el acúmulo de hierro. Entonces, el normoblasto en el citoplasma con puntos azules, y es muy característico de la anemia sideroblástica. En condiciones normales, los pacientes pueden presentar de 1 a 2 gránulos en el normoblasto, pero no esa cantidad como se observa ahí. En relación a la clasificación de la OMS para los síndromes mieloidisplásicos, ellos nos presentan los diferentes subtipos de síndrome mieloidisplásicos y sus características, tanto en sangre como en médula ósea. Cuando nosotros hablamos acá, por ejemplo, de esos subtipos que mencionan refractariedad, hace referencia a la falta de respuesta frente al tratamiento. La citopenia, ustedes ya saben que es disminución de las líneas celulares, y displasia multilineal, por ejemplo, el tercero, hace referencia a que puede haber alteración morfológica, ya sea de las 3 líneas celulares o de 2 líneas celulares. Y la cuarta, que es la más compleja, pues presenta citopenia refractaria, es decir, que no responde al tratamiento tan fácilmente, displasia multilineal, que puede haber disminución de las 3 o 2 líneas celulares acompañado de sideroblastos en anillo. Y ahí están las características de cada uno de ellos. Entonces miren que podemos encontrar blastos, pero si ustedes se dan cuenta, no es un síndrome, no es una leucemia. ¿Por qué? Porque más bien esto es un síndrome preleucémico. Si ustedes se dan cuenta, pueden presentar o no blastos. Y si presentan blastos, es muy, muy poquito, menor al 1%, menor al 2%. Entonces, por eso se considera como síndrome preleucémico. Porque ustedes ya saben que las leucemias pueden tener blasto menor al 20%, mayor al 20%, ¿sí? Y
con el artículo que les mostré, pues el artículo de investigación, normalmente en Colombia están los brazos entre el 50 y 60% de los pacientes. Y por último, entonces tenemos el tratamiento. Como son pacientes con anemia, ¿sí? Que pueden inclusive pasar desapercibido, los pacientes con síndrome mielodisplásico se detectan cuando empiezan con la anemia. Son anemias sintomáticas, entonces se requiere, por ejemplo, eritropoyetina, ¿sí? En caso de que se quiera evitar las transfusiones, o en su defecto transfundir a los pacientes. Factor estimulante de neutrófilos o factor estimulante de leucopoiesis para aumentar el número de leucocitos. Quimioterapia, por supuesto, porque recuerden que esos son tumores preleucémicos. También, por supuesto, trasplante de médula ósea. Y cuando hablamos de quelación de hierro, hace referencia a un medicamento o varios medicamentos. Uno de ellos es el Exjade o de Feraxisirox, que es un atrapador de hierro para evitar la toxicidad de ese mismo hierro en los diferentes órganos, sobre todo el hígado. ¿Por qué? Porque como son pacientes con anemias muy, muy marcadas, desde muy temprana edad, tienen que estarse transfundiendo todo el tiempo y eso hace que al momento de la transfusión también puedan adquirir grandes cantidades de hierro esos pacientes. Y ese exceso de hierro debido a las transfusiones masivas, pues pueden generar toxicidad, como les había dicho anteriormente.